Shalom, hermanos, el Padre les bendiga en este día y esperemos que todos ustedes estén bien y llenos de bendición directamente de nuestro Padre. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la fe en una mente hebrea. Hemos tenido durante largo tiempo dentro del cristianismo y dentro de, bueno, inclusive fuera del cristianismo, ¿verdad? Hemos aprendido sobre qué es la fe. Y muchos manejan, es que yo tengo fe, es que sin fe es imposible agradarle a Dios, es que nuestra fe o mi fe, ¿verdad? Y entonces vamos a entender qué es fe, pero conforme a la escritura, porque muchos son los pensamientos de nosotros. Nosotros podemos tener miles de pensamientos y a lo mejor no todos están errados, pero sabemos que la escritura es la que tiene la verdad absoluta. Entonces, vamos a ir aprendiendo a través de ello qué nos dice la palabra de Hashem para que nosotros entendamos mejor esta fe y así podamos tener esa misma doctrina, esa misma enseñanza y así la podamos impartir a los demás. Entonces, bueno, vamos a iniciar en este punto la fe en una mente hebrea, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos versos, unos versículos comunes, ¿sí? Unos versículos comunes. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Yo creo que la mayoría de los creyentes hemos aprendido este versículo e inclusive lo hemos repetido, ¿verdad? Y segunda de Corintios 5:7 también nos habla, vivimos por fe y no por vista. Entonces, vemos que estos pasajes nos dan a entender que la fe es creer algo que no se ve. Por eso es que la mayoría de las personas piensan que el solo hecho de creer que Dios existe o porque dicen que creen en Yeshua es equivalente a tener fe. Pero ¿es fe solamente creer? O sea, la escritura lo menciona con solamente creer o tener fe, por así decirlo. Si fuera así, entonces, ¿por qué Pablo nos menciona los siguientes versículos? Vamos a ver. Santiago, perdón, no es Pablo, es Santiago. Entonces, la fe solo es creer. Dice, ¿tú crees que Elohim es uno? No son tres, fíjense. Es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. Entonces, vemos que Santiago en estos pasajes nos da claramente que no basta con solo creer que existe Dios o creer que Yeshua vino y murió, porque dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, también el mundo cristiano se entiende que la fe solo no basta, ya que la mayoría conoce estos pasajes que acabamos de leer. Entonces, por supuesto, este pasaje es interpretado que si el creyente no hace obras, ¿sí? Es decir, actos de bondad para con su prójimo, en vano hemos creído. Entonces, vamos a escudriñar qué tipo de fe nosotros tenemos que tener para ponerla así también por obra, como lo dice Santiago aquí. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, ¿sí? Entonces, no solo es creer. Vamos a ver lo que nos dice la escritura. Recuerda, hermano, no importa lo que yo diga, no importa lo que yo piense, perdón, lo que importa es lo que nuestro Padre nos dice a través de su palabra y eso es lo que haremos, ¿sí? Ser obedientes. Entonces, la palabra fe en griego es pitsis y viene en el Strong 4102 y ha sido traducida siempre como fe. Es decir, solo una palabra explica lo que es fe.
Pero en el concepto hebraico o hebreo de lo que es fe, es mucho más profundo y que una simple palabra. De hecho, no es traducida con una sola palabra, sino con varias. Y nosotros vamos a estudiar a través de estas diapositivas, a través de este video. Recuerda que usted puede ir pausando para corroborar lo que dice la escritura, como los de Berea. Cuando fue Pablo y habló a los de Berea, ellos corroboraban todas las cosas con la escritura, ¿verdad? Entonces vamos a ir estudiando estas palabras, no, y nos va a ayudar a poder entender el concepto de fe y lo que involucra la fe, ya que la fe no viene únicamente sola, ¿ok? Vamos a proseguir. La palabra hebrea para fe es la palabra emuná y viene en el Strong 530. Y la única forma de darnos cuenta qué significa esta palabra es ver cómo ha sido traducida esta palabra en diferentes pasajes de la escritura. Nosotros vamos a ver la palabra emuná en algunos versículos para poder entender qué significa la palabra fe o palabra emuná en hebreo que se traduce como fe. Dice, cuando Moisés, vamos a empezar, usted lo repito, puede ir pausando el video, puede ir checando estos versículos en su escritura para corroborarlo. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur les sostuvieron los brazos, uno el lado izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes. La palabra emuná, que se traduce como fe, quiere decir también firmes hasta la puesta del sol. Éxodo 17:12. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectos. Es un Elohim de verdad, o sea, de emuná. La palabra emuná también significa verdad. Vimos que significa firme también en Éxodo y no hay maldad en él. Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. El otro versículo, que es Segunda de Reyes 2:15, nos dice, no se le pedía cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo dieran a los que hacían la obra, porque ellos lo hacían fielmente. Esta palabra fielmente significa, se traduce como emuná en el hebreo. Entonces vimos que la palabra emuná, que se traduce como fe también, significa firme, significa verdad, significa fielmente. ¿Sí? Vamos a seguir escudriñando, hermanos. Dice, los escogidos como porteros fueron un total de 212 en sus aldeas. Se encontraron sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, les asignaron sus funciones. Funciones, ahí se traduce como la palabra emuná en hebreo. Matatías, uno de los, perdón, es Primera de Crónicas 9:22. Después vamos a ver Primera de Crónicas 9:31 que dice, Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, el corita, tenía a su cargo la palabra emuná, el cargo, las cosas que se hacían en sartén. El otro versículo, segunda de Corintios 19:9, de Crónicas, perdón, y les mandó diciendo, procederéis asimismo en el temor del Señor con verdad. La palabra emuná significa verdad también, y con razón y con corazón íntegro. Confiar en el Señor y hace el bien, confía en el Señor y hace el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra verdad significa emuná, o sea, se traduce en estos días como fe. Vamos más adelante. Delante del Señor que vino porque ha venido a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su
verdad. La palabra emuná se traduce como verdad también. Se ha acordado, es Salmo 96:13, se ha acordado de su misericordia y de su verdad, emuná, para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto salvación de nuestro Elohim. Salmo 98:3. Señor, tú eres mi Elohim, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad, la palabra emuná, y firmes. Tus consejos son verdad y firmes. Entonces, esos consejos son las mismas escrituras, es la misma Torá, es verdad. Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la emuná, la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Jeremías 5:1. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la emuná, la verdad? Golpeaste a esa gente y no les dolió, acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Jeremías 5:3. Tensan su lengua como un arco. En el país prevalece la mentira y no la emuna, la verdad. ¿Sí? Porque van de mal en peor y a mí no me conocen, afirma el Señor. Jeremías 9:3. Entonces, como hemos visto a lo largo de estas 2 o 3 diapositivas, la palabra emuna, como hemos podido ver, la mayoría de los pasajes, la palabra emuna ha sido traducida como verdad. Ahora vemos que la raíz de la palabra, ahora vamos a escudriñar la raíz de la palabra. La palabra emuná viene de la raíz amán, ¿sí? Que es en el Strong 539. Vamos a escudriñar también la palabra amán. Abraham le creyó, o sea, la palabra amán, que es la raíz de emuná, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Pero tráiganme a su hermano menor, así serán verificadas. Amán, verificadas, creyó y verificadas, es la raíz de emuná, sus palabras y no morirán. Ellos lo hicieron así, Génesis 42:20. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, es la palabra amán, al que mama a la tierra que juraste dar a sus padres. Números 11:12. Este es Moisés hablándole a Hashem. Ya sea que te desvíes a la derecha, la palabra amán, a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías 30, versículo 21. Voy a proseguir. Entonces el Señor aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. La palabra permanente significa, se traduce como amán, que es la raíz, vuelvo a lo mismo, lo repito, es la raíz de emuná, que significa fe. Enfermedades malignas y duraderas. Entonces, permanentes y duraderas se traduce como amán. Deuteronomio 28:59. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad. La palabra seguridad también significa amán o se traduce como amán, ¿sí? De tu vida, Deuteronomio 28:66. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. La palabra amán, Ruth 4:16. Dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba se dio cuenta de que el Señor había confirmado la palabra amán.
a Samuel como su profeta. Entonces vemos permanente, duradera, seguridad, la crianza y confirmado. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra man. También aquí vimos que también significa creyó. Estoy regresando una diapositiva, diapositiva, perdón. También significa creyó, también significa verificadas, cría y la derecha. ¿Ok? Entonces dice, la ley, que es Torah, del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. La palabra confianza ahí se traduce como amar. Da sabiduría al sencillo. Fíjense, hermanos, este versículo es bien importante porque la mayoría, no voy a generalizar a quién sí y quién no, pero en algunos momentos dentro del cristianismo se ha dicho que la Torah causa esclavitud, que la Torah es algo que te mantiene bajo un yugo, ¿sí? Te dice, pues, muchos lo malinterpretan como un yugo difícil de llevar. Pero aquí en este salmo dice que la Torah es perfecta, infunde nuevo aliento y el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Entonces, si nosotros ignoramos y si nosotros rechazamos la Torah, si nosotros decimos es que esa es una carga difícil de llevar, no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. La Torah no es una carga difícil. Mire, imagínense que para David, el rey David decía, cuánto amo tu ley. Esta Torah que David amaba a pesar de que él fallaba continuamente, como usted y como yo, ¿sí? Pero lo amaba, amaba la instrucción de Hashem, amaba la instrucción de nuestro Padre. Y ese es el punto, amar a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas para obedecerle. Oye, ¿y que vamos a fallar? Claro que vamos a fallar. Yo no estoy hablando de eso, pero tenemos que tener un corazón obediente o dispuesto a obedecer. Una confianza plena que a través de sus mandamientos nosotros podemos entrar a reposar en su presencia. Vamos al siguiente versículo. Digno de confianza, vuelvo otra vez a lo mismo, la palabra man, son, Señor, tus estatutos, la santidad es para siempre, el adorno de tu casa. Salmo 93:5. La obra de sus manos son verdad y juicio. La palabra fieles ahí se traduce como amán, que es la raíz de muná, que significa fe. Son todos sus mandamientos. Fíjense, hermanos, sus mandamientos son fieles, son dignos de confianza, su Torah es perfecta, también es santa. ¿Por qué usted cree que algo santo nos va a esclavizar? De ninguna manera, de ninguna manera. Salmo 111, versículo 7. Por eso, así dice el Señor, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, la palabra man, sabemos que esta piedra angular, pues es Yeshua mismo, es Jesucristo. Él salió de Sión, ¿sí? Entonces, es la piedra del fundamento que muchos la desechan. Dice, no se apresure, Isaías 28:16. El que crea, ahí volvemos a la raíz de la fe, el que crea, ¿sí? El que le es fiel, es confianza, ¿sí? Fidelidad. Entonces, en aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes, la palabra Amán, de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. Segunda de Reyes, versículo 18, capítulo 18, versículo 16. Entonces,
Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Eso es en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Ahí vamos a la otra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ya que vimos lo que significa fe, la raíz de la fe, o sea, emuna, que es verdad, que es fidelidad, que es firmeza, que es poste, que es todo ello, ahora sí, fíjense, vemos que, pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, el mismo espíritu de verdad, conforme a lo que está escrito, mi fe tiene que estar basada en la verdad, con lo que está escrito, hermanos. Yo no puedo decir, muchos dicen, es que mi fe, la fe nos dirige a un mismo Dios. Es que mi fe es sincera. Yo les voy a decir algo, hermano. Puede ser su fe sincera, pero sinceramente puede estar equivocada. ¿Por qué? Porque si esa fe no se alinea a las escrituras, entonces su fe está puesta en un ídolo posiblemente, en una virgen o en un santo o en un hombre o en un pastor inclusive, ¿sí? Esa no es nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar basada en la verdad. Yeshua es la verdad, la palabra de Yahweh es verdad. Dice así que la fe viene es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. La palabra es fe. La palabra es verdad y produce en nosotros esa fe que nos lleva y que nos llena de toda su verdad, de todo el conocimiento de la verdad. Dice, luego por la fe invalidamos la Torah. De ninguna manera. Este es Pablo, hermanos. Es Pablo hablando. Dice, luego por la fe invalidamos la Torah. De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley, confirmamos la Torah. Romanos 3:31 nos dice que nuestra fe, que está fundada en la verdad, o sea, hace su palabra, su Torah, lo que hace es que la confirma. Confirma que andamos en verdad, que andamos conforme a lo que dice su palabra. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Fíjese, hermano, porque no se sujetan a aquellos que dicen, no, hermano, es que yo ya no tengo que guardar los mandamientos porque eso ya pasó, esas son unas cargas pesadas y Cristo nos quitó de ello. Está equivocado. Está equivocado y sus pensamientos son carnales y se ocupa de su carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torah de Dios y ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo que sin fe es imposible agradarle a Dios? Aquí dice, porque no pueden agradarle a Dios los que no se sujetan a su Torah. Entonces, la fe corrobora la Torah. Por eso no entendemos muchas veces qué significa creer o seguir a Yeshua. Entonces, en conclusión, podemos decir que la Torá de Elohim es la que nos da vida si caminamos en ella. Recordemos que la palabra es vida, ¿sí? Es lo que nos da vida si caminamos en ella. Su palabra es verdad, es firme, es segura, es una palabra fiel y fidedigna, en lo que podemos confiar si nos sujetamos a ella. Recordemos este versículo que yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. Entonces, ¿qué necesitamos para que el diablo huya? Que nos sometamos a Dios primeramente. Porque a veces le queremos hacer guerra a Satanás
Pero no podemos hacerle guerra a Satanás sino antes nos sujetamos a Dios. Y el sujetarse a Dios es hacer su voluntad, o sea, hacer su palabra. Entonces nos tenemos que sujetar a ella. Pero si rechazamos los mandamientos y los estatutos de Dios, caminamos como el mundo, en desobediencia a lo que Él está pidiendo. Que fue por la causa de la desobediencia que vino el pecado y por consiguiente la muerte en el mundo, porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado es la infracción de la Torá, lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Y sabemos que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, por último, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Hermanos, fíjese y meditemos en este versículo bien importante. Si nosotros creemos que el Padre, que su misericordia es para siempre, que Él es bondadoso, que Él no cambia, que Él nos ama a pesar de muchas cosas que nosotros hacemos, ¿qué nos hace pensar que Él cambió el Shabbat? ¿Qué nos hace pensar que Él quitó las fiestas instituidas en Levítico 23? Por Él, que no son fiestas judías. Dice Él que son festividades de Él. Son fiestas solemnes de Yahweh, no de judíos. Por lo consiguiente, su pueblo lo tiene que hacer. Él permanece para siempre y su palabra también. No pienses que he venido a anular la Torá o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento, a enseñarles verdaderamente qué significa guardar los mandamientos. Mateo 5:17 son palabras de Yeshua. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la Torá. Primera de Juan 3:4. Y ahora sí podemos entender lo que dice Santiago, porque la fe sin obras, sin guardar los mandamientos, es muerta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es nuestra fe, nuestra emuná? ¿De qué manera? ¿Andamos en la verdad o solo estamos creyendo? Que el Padre les bendiga a cada uno de ustedes y meditemos en nuestra emuna, en nuestra fe conforme a la verdad que es la palabra de Hashem. Shalom y que el Eterno les bendiga.